San Francisco Javier de Chuquisaca, maestría en psicología clínica, está a pronto de titularse también como maestría en psicología forense, docente de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, psicólogo del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco y Hospital Universitario, publicaciones científicas en redes de investigación y revistas científicas internacionales, consultorías de investigación para UNICEF, UNFPA, OMS, OPS y Ministerio de Educación de Bolivia. Conferencista en congresos nacionales e internacionales, psicólogo clínico y forense independiente. Para nosotros un verdadero gusto poder contar contigo esta jornada de suma importancia porque trata específicamente un capítulo que por demás, digamos, requiere la participación de los profesionales que están desempeñándose en esta área en nuestro departamento. Entonces, quiero darte la bienvenida por haber sido y ser parte de este movimiento y informar también que al concluir la hora de exposición y las preguntas que puedan tener al respecto, tenemos una segunda parte en la que vamos a destinar a un conversatorio en el que vamos a hacer un abordaje sobre los retos y desafíos de la psicología forense en tiempos de pandemia. Entonces, están también invitados a participar de la misma. Contamos con algunos profesionales que han aceptado la invitación para constituir el conversatorio. Muchísimas gracias una vez más, Juan Carlos. Y si está todo listo, estamos atentos para tu presentación. Muy buenas tardes. ¿El audio cómo está? ¿Sale bien el audio? Sí, perfectamente. Te escuchamos clarito. Una consulta, Janina. En la pantalla de mi webcam, las letras están en el orden correcto porque estoy usando un programa en el cual voy a hacer la presentación desde la webcam. Quiero saber si se lee. Si amplías la pantalla de mi webcam. Ya, yo veo las letras correctas, están bien. Perfecto. Entonces sí, empezamos. Bien, adelante. Muy buenas noches, estimadas y estimados colegas. Les sugiero ampliar la pantalla de la webcam para que puedan ir viendo las diapositivas. En lugar, porque a veces está en forma de cuadrícula, ¿no? Entonces, si estuviera así, ampliar la imagen para poder visualizar. En primer lugar, hablar acerca de consideraciones generales. ¿De dónde surge este trabajo que Elías, Janina, Milenka, entre otras colegas y otros colegas han desarrollado? Surge de la problemática existente a nivel mundial a raíz de la pandemia y la necesidad de adecuar nuestro accionar a estas nuevas circunstancias. Tal como lo dice en la guía, en los diferentes gobiernos, incluido el boliviano, se han tomado medidas como la cuarentena. Esto evidentemente ha restringido muchos derechos, los ha limitado, no se han suprimido, pero se han limitado, principalmente relativos a la movilidad, ¿no? La movilidad ciudadana. Esto, por consiguiente, ha traído la paralización prácticamente, incluso se han ampliado los plazos procesales, se han suspendido los plazos en realidad para muchos procesos que existían, que estaban pendientes y los nuevos que están ingresando, porque durante este tiempo vemos en las noticias como hay más de 50 y tantos casos de abuso sexual infantil durante este periodo, casos de feminicidio, lo propio. Entonces, tal y como indica la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este periodo no debe descuidar los derechos y se debe garantizar la vigencia de los mismos. Entonces, otro antecedente es que en la mayoría de los rubros, los profesionales han empezado a incursionar dentro del teletrabajo. De hecho, existen ya desde hace varios años declaraciones de la Asociación Americana de Psicología en relación al teletrabajo en psicología. Hace no poco, el Colegio de Psicólogos de La Paz y la Universidad de La Salle
organizaron un conversatorio con un experto internacional en relación a psicoterapia online. Existen documentos, existe normativa en relación al teletrabajo en el ámbito clínico. Sin embargo, dentro de la psicología forense, ¿es necesaria o no? Eso lo veremos ahora conversando entre los colegas. Entre los organizadores de este evento hemos conversado y hemos acordado que sería importante contar con la participación de las y los psicólogos que trabajan en juzgados, defensorías, fiscalía y quizás algunos colegas que trabajan como mi persona de manera independiente para que podamos unificar criterios. No, de ninguna manera estas ideas que se van a vertir a continuación deben ser una imposición, sino más bien un trabajo colaborativo a partir de una chispa de ideas que deben ser desarrolladas desde todo punto de vista. En ese sentido, voy a dividir algunas de las ideas, sobre todo las dificultades que se han podido identificar en conflictos emergentes. ¿Qué conflictos tenemos a subsanar? Probablemente, como decía Janina, en el conversatorio posterior, debamos incorporar mayores conflictos o idealmente tratar de plantear ideas que puedan subsanar estos conflictos. Uno de los primeros tiene que ver con la evaluación. ¿Y la evaluación por qué? Tiene que ver con la evaluación y el setting en el cual se va a realizar la evaluación. Si bien los psicólogos forenses no solo nos dedicamos a la evaluación, pero es uno de los puntos más fuertes, sobre todo para la realización de las pericias. Entonces, en relación al setting, ¿cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es considerar el uso de la tecnología como en este momento, el uso de Zoom, Jitsi, la misma guía nos plantea varias alternativas y existen muchas más, Webex, Google Meet y demás. Sin embargo, tal y como les decía antes de iniciar mi intervención, tenía algunas fallas de tipo técnico para configurar este equipo, entonces son insalvables que todavía vamos a tener que atravesar. Y no me quiero imaginar qué pasaría si en una cámara Gesell, por ejemplo, tuviéramos que interrumpir la entrevista porque falló la conexión de internet, por ejemplo, ¿no es cierto? Además, el setting terapéutico, más allá de solo la conexión a internet, hacer una videoentrevista, por ejemplo, ¿qué implicancias y qué repercusiones tendría en relación, por ejemplo, al vínculo terapéutico? Ustedes me dirán, pero Juan Carlos, el psicólogo forense no establece un vínculo terapéutico. Bueno, evidentemente no estamos dentro de un contexto terapéutico. Sin embargo, los autores como Perdón. Entonces, les decía que los autores ya nos han descrito acerca de qué es la alianza de trabajo. Y la alianza de trabajo, Bourdin en 1979, la definió como el acuerdo en tareas, objetivos y el vínculo positivo entre el profesional prestador de servicio y el usuario o paciente. Entonces, si entendemos esta concepción de la alianza de trabajo, el psicólogo forense, desde todo punto de vista, sí debe establecer una alianza de trabajo, ya sea con la víctima, ya sea con el agresor. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claro cuál es el objetivo que persigue esta intervención. ¿Cuáles son las tareas que debe realizar el evaluador o el consultor técnico, sea el rol que esté cumpliendo? ¿Y cuáles son las tareas que debe cumplir la persona que está siendo sometida a una evaluación? Y para eso, y sobre todo para poder indagar en relación a los hechos o en relación a la signo-sintomatología que existe, también es importante poder tener esta confianza, generar este ambiente en el cual se pueda trabajar realmente. Entonces, eso es la alianza de trabajo. La cuestionante es cómo afectarán la relación virtual al establecimiento realmente de una alianza terapéutica. Les pongo un ejemplo muy pequeño. Hace unos días estaba buscando odontólogo para unos sobrinos pequeños que tengo. Y la odontóloga, una amiga, me dice, bueno, pero tráelos. Pero, me dice, advertirle, por favor, que me va a ver con un traje, me va a ver con la máscara, mi casco, y probablemente se va a asustar o se va a impresionar. Prepárale psicológicamente para que venga y entienda por qué todos vamos a estar disfrazados de esta manera.
Y yo me ponía a pensar, pucha, qué empática la odontóloga y qué importante su apreciación. Y esta tarde conversaba con psicólogos de Santa Cruz, que igual trabajan en defensorías, y me decía, mandaba una de las psicólogas de una defensoría su uniforme mejor dicho, su equipo de protección personal, y decía, así estamos yendo a visitar a los domicilios, ¿no? O sea, con el traje completo, el mameluco completo, el casco, guantes, gafas, mascarilla. Entonces, claro, ¿eso de qué forma afectará? Imaginémonos una cámara Gesell con ese tipo de material de protección personal. ¿Afectará o no afectará el vínculo terapéutico? Primera pregunta. O la alianza de trabajo en todo caso. Segundo, las limitaciones relativas a las observaciones. Es decir, en este momento nosotros estamos conversando, yo les estoy presentando lo que yo quiero mostrarles de mi hogar. No, ustedes no tienen acceso a muchas cosas. Se han sacado muchos memes en relación a los profesores que están en shorts, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes no saben si yo debajo de lo que la cámara enfoca, yo estoy, qué sé yo, agarrándome las manos, ansioso, rascándome, ocultando algo. Ustedes no tienen acceso a toda esa información. Y es información altamente valiosa dentro de un proceso de evaluación, porque muchas veces los niños, me ha tocado ver muchas cámaras GESEL en la cual probablemente los niños dicen una cosa con la boca, con las palabras, pero mientras tanto están agarrándose de las manos ansiosos, están acomodando las manguitas. Hay mucho del comportamiento no verbal que da mucha información para el evaluador. Y probablemente una teleevaluación no va a poder ser susceptible de ser captado. Entonces, creo que ese es un punto del setting que es muy dificultoso de subsanar a través de las tecnologías. Pero eso, bueno, como vuelvo y repito, sería bueno que tal vez desde la experiencia que tienen los colegas podamos luego conversar y ver si realmente será así o es una exageración desde mi parte y desde la parte de quienes hemos trabajado en esta guía, ¿no? Otro tema, en relación a la evaluación, que también puede ser un conflicto emergente, tiene que ver con la eficacia de las pruebas. La eficacia entendida como si la prueba cumple la función para la cual ha estado creada, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho con la validez. Y indirectamente vamos a hablar de la confiabilidad. Entendiendo que la validez es el grado en el cual una prueba cumple para que mide aquello que tiene que medir, y la confiabilidad entendida como el grado de confianza, el margen de error que puede tener el instrumento. No nos olvidemos que tanto la validez y la confiabilidad están supeditadas o están estrechamente relacionadas con el concepto de la estandarización. ¿Y qué entendemos por estandarización? Entendemos que las pruebas deben ser aplicadas cumpliendo los mismos procedimientos, los mismos protocolos e idealmente el mismo setting bajo el cual se validó la prueba. Es decir, si una prueba fue validada en aplicación manual, en hoja de papel y hoja de respuestas, probablemente la aplicación online varíe de alguna forma el resultado. Entonces va a atentar tanto contra la validez como contra la confiabilidad. Sin embargo, no es necesario ser tan catastróficos. De hecho, existen muchas editoriales, Manual Moderno, TEA, Pearson, entre otros, que ofrecen el servicio de la aplicación de las pruebas vía online. Recuerdo las palabras de un docente mío de psicometría en Buenos Aires, y él me decía, por ejemplo, a la editorial no le importa realmente la cientificidad, ni le importa realmente la validez, la confiabilidad de los resultados. La editorial lo que quiere es que nosotros los investigadores le pasemos una prueba y ellos poderlas vender. No les interesa nada más. O sea, muy crudo muy cruda su apreciación. Sin embargo, si uno lo razona, es probable que pase lo mismo que pasa con las empresas de laboratorios cuando consiguen una patente de un medicamento. Entonces, que el hecho de que las editoriales estén ofreciendo los servicios, sí nos da un respaldo, indudablemente.
pero tendríamos que nosotros ser muy cuidadosos en relación a el procedimiento que vamos a utilizar. Acá, en el primer cuadrito azul, yo hablo y digo, pues leyendo a Juárez en realidad, ¿no? ¿Qué nos recomienda Juárez? Nos dice que el perito debe tener especial cuidado en la selección de las pruebas, en el procedimiento para la aplicación, ¿no es cierto? Y además nos habla de un tema que es fundamental dentro de la psicología forense, teniendo cuidado con la simulación, la sobresimulación y la disimulación. Para quienes no conocen el concepto, la simulación hace referencia a aquel intento deliberado de simular, de aparentar tener un trastorno. La sobresimulación de que ya existe un trastorno presente, por ejemplo, una depresión, pero como yo quiero ganar el juicio y quiero meter a la cárcel a mi ex marido, por así decirlo como ejemplo, entonces yo exagero mis síntomas. Exagero mis síntomas y me presento como la peor víctima del mundo para obtener un certificado, es decir, un informe pericial que acredite que yo soy una víctima. Entonces, o la disimulación, yo, violador, pedófilo, trato de que no se me note que soy que zafar de este proceso. Entonces, esas variables de la alteración de la realidad, del ocultamiento de la información o la modificación de la información está al orden del día dentro del proceso penal, dentro del proceso forense, ya sea materia penal, laboral, familiar, en cualquier ámbito. Entonces, tomando en cuenta este elemento, es decir, la posibilidad de que el cliente nos mienta, ¿de qué forma nosotros podríamos confiar en pasarle una prueba vía mail, por ejemplo, y que él nos la envíe al día siguiente o a la hora siguiente? ¿A qué me refiero con de qué forma podemos confiar? ¿Cómo estoy seguro yo que esa persona completó el cuestionario, por ejemplo? ¿O no le dio al primo o al amigo o hicieron reunión familiar y entre todos decidieron cuál es la respuesta correcta? O si está en la cárcel, no sé, con el compañero de celda. ¿Quién nos asegura que ese usuario, esa persona evaluada, no buscó en internet las preguntas? Más adelante creo que hablo acerca de eso. Existen muchas pruebas que usamos dentro del ámbito forense, que son de la clínica y que están en todas las páginas web. Fácilmente encontramos en todas las páginas web tanto las preguntas como los protocolos de corrección. ¿Quién nos asegura que una prueba que mandamos por mail, la persona que quiere sacar un resultado a favor, entre comillas, favorable, no va a buscar las claves de corrección, no va a modificar la información? Entonces, por esta razón, creo yo que las pruebas psicológicas, sobre todo las pruebas online, como ya les decía, existen empresas que ofrecen este servicio. Sin embargo, ¿cómo garantizamos la fidelidad de las respuestas? Y lo que les decía, es recomendable utilizar estas pruebas de tipo que están fácilmente distribuidas a nivel online. Entonces, creo yo que eso es bastante complejo en relación a la utilización de las pruebas por vía online dentro del ámbito forense. ¿Por qué pareciera que hay tanta diferencia? Ya les digo, o sea, dentro del ámbito clínico, el psicólogo se basa en la confianza. El psicólogo le cree al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente viene buscando ayuda, tiene una dolencia la cual quiere eliminar, quiere suprimir de su vida esa depresión, esa ansiedad, ese trastorno que le esté aquejando. En cambio, en psicología forense no vienen por lo general por voluntad propia. Casi la mayoría de las veces vienen por una orden fiscal, judicial, o porque tienen un proceso pendiente y para salir de ese proceso necesitan esta prueba. Entonces son contextos completamente distintos que añaden una variable que complejiza muchísimo más el proceso de la evaluación. Otro conflicto que yo veo, o tal vez no un conflicto, otro desafío que es importante, es cómo manejamos el tema de la consultoría técnica, porque podemos salvar el tema de la evaluación pericial, pensándola vía online como una alternativa,
O opción 2, presencial, teniendo las medidas de bioseguridad, no sé, se me imagino tipo cámara GES, el psicólogo de un lado, del otro lado el niño, la víctima, como en los bancos, pasarle por debajo las pruebas. De esa forma yo me cercioro que el sujeto de evaluación no está cambiando papeles, no está consultando con nadie y cumple. Bueno, pongamos que eso ocurre. El consultor técnico, tal como les pongo acá en la diapositiva, en el artículo 207 del Código Procesal Penal, establece quién será el consultor técnico y cuáles van a ser las atribuciones que va a tener el consultor técnico. Y tal como le establece el 207, el consultor técnico puede presenciar la realización de la pericia, puede hacer observaciones durante el proceso de la pericia y puede concluir respecto a esta pericia. Entonces, creo yo que también necesitamos coordinar de qué forma se va a precautelar el debido proceso y la igualdad de las partes, porque si una parte, ya sea la acusación o la defensa, contrata a un consultor técnico, lo hace para que sea un veedor durante el proceso, para sentirse tranquilo, si vale el término, y para ejercer esta equidad o esta igualdad en relación a la producción de la prueba, como es la realización de la práctica forense. Entonces, ¿de qué forma vamos a garantizar que esto ocurra? Es lo que me pregunto. Es decir, si lo hacemos vía online, el peritaje, entonces la perito tendrá que compartir la conexión de Zoom con el consultor técnico más. Pregunta número 1. Pregunta número 2. En caso de que eso fuera posible, de que compartamos la conexión a Zoom para la realización de un anticipo de prueba en cámara GES, que luego quiero hablar un poco más acerca del anticipo de prueba, o en el caso del peritaje, no nos olvidemos que las víctimas tienen el derecho a la protección y a la reserva. Pensemos en lo peor y dentro del ámbito forense siempre tenemos que tener pendiente lo peor. Tenemos que ser un poco desconfiados. ¿Cómo vamos a garantizar la protección de la víctima si yo en este momento puedo estar grabando la pantalla y puedo quedarme con una copia de toda la declaración? ¿De qué forma garantizamos que alguna de las partes que tiene acceso a esa grabación va a hacer un buen uso de esa grabación? ¿No? Entonces, son cosas muy complejas que tenemos que pensar. La guía del Colegio de Psicólogos hace referencia en el capítulo específico de la telepsicología a temas de seguridad informática, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas existen? ¿Cuál es el servidor que se utiliza? Si se tiene o no se tiene acceso a una copia de los datos. Entonces, son cosas que debemos preocuparnos también por el tema de las repercusiones de tipo legales que existen. Bien, entonces, creo que es un tema bien importante hablar acerca de esto. ¿Cómo vamos a coordinar las consultorías técnicas, adaptándonos al tipo de modalidad de trabajo que las instituciones tengan? Volviendo a este punto de la consultoría técnica, no nos olvidemos que la 1178, ¿dónde está? La ley para la abreviación procesal ha hecho modificaciones al código de procedimiento. Perdón, no lo tengo ahorita a mano. Recién de último momento me pasaron el artículo porque lo quería buscar para la presentación. Entonces, aquí está. El artículo 15 dice, se modifica la segunda parte del libro 2 del Código de Procedimiento Penal, ley 1970, del 25 de marzo de 1999. ¿Y qué cosas modifica? Modifica el artículo 393 octer del Código Procesal. ¿Y qué dice? Prohibición de revictimización. La jueza, el juez fiscal dispondrán que los testimonios o declaraciones que deba prestar la víctima sean realizados por una sola vez y con carácter privado, con el auxilio de familiares o peritos especializados, utilizando medios especiales y tecnológicos o apropiados para garantizar de que la declaración sea válida en todas las etapas del proceso, en el marco del respeto a las condiciones inherentes al declarante y evitar su revictimización.
Y este es el tema fundamental. Yo tengo entendido, les hemos invitado a las colegas del juzgado, de fiscalía, y es importante que coordinemos estos temas. Dice, numeral 2, cuando deba realizarse diferentes pruebas periciales a la víctima, se concentrará la actividad de los peritos ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente, observando con rigor las reglas especiales de protección, preservando la salud y la intimidad de la víctima y evitar su revictimización. Al acto podrá asistir una persona de confianza de la persona examinada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está hablando de la declaración única. Esto ocurre en los juzgados de Potosí y las colegas que trabajan también en Potosí me lo dirán. Hemos tenido casos en los cuales los jueces no nos han permitido en la etapa de evaluación pericial volver a indagar sobre el hecho denunciado, es decir, aplicar un niche, aplicar una stepwise o aplicar cualquier otra entrevista cognitiva u otro instrumento para indagar sobre el hecho denunciado, precisamente amparados en el artículo 15 de la 1173, es decir, la prohibición de la revictimización y bajo el fundamento de la entrevista única. Es decir, ya no vamos a poder hacer otra nueva entrevista. ¿Eso qué significa? Que la Cámara GESEL debe constituirse en la única entrevista que va a entrar dentro de la prueba y todos los peritos vamos a tener que estar presentes. O sea, el perito, el consultor técnico, el psicólogo que haga el anticipo de prueba, todos vamos a tener que participar. Entonces se nos hace un problema añadido más bajo esta circunstancia en la tenemos limitaciones en relación al compartir espacio físico. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a manejar estos temas, ¿no? Bien, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor? Bien, otro tema. Esto es mucho más fácil de superar, me parece, ¿no? Que tiene que ver con aspectos formales, digamos. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal, a partir del 208 en adelante, si no me equivoco, nos habla acerca de el juramento, la verificación de la idoneidad o no del perito o de los consultores técnicos, la designación de los puntos de pericia y la entrega de los dictámenes. Es decir, todo esto en teoría debería hacerse de modo personal. Existen muchos procedimientos que se están adecuando para que las audiencias se celebren de forma virtual. Entonces, probablemente vamos a tener que realizar estos juramentos, las audiencias, los puntos de pericia de forma online. Lo que a mí sí me preocupa es, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si los peritos necesitamos la notificación? Es decir, ahora yo veo una noticia y dice que es probable que desde el lunes La Paz vuelva a la cuarentena rígida. No sabemos cuáles sean las condiciones de esa cuarentena rígida, pero si volvemos a la limitación de la movilización, yo les comento, hace un mes atrás, tal vez ya debe ser, me llama el abogado que me contrataron, de la parte que me contrató en una consultoría técnica y me dice, mañana tienes que ir a la fiscalía, se va a realizar. Yo le digo, pero mañana no tengo día de salida por mi carnet. Entonces me dice, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque se va a hacer la pericia y es importante que estés. Bueno, le digo al abogado, ya, pero por lo menos mándame la notificación en la cual se me ha aceptado como consultor técnico. Así si me agarra la policía en la calle, yo les digo, estoy yendo a cumplir una labor. Y me dicen, no lo tengo, está en mi oficina, ¿no es cierto? Y no he vuelto a mi oficina desde hace semanas por esto de la cuarentena. Yo les digo, pero si me agarran en la calle, ¿yo cómo demuestro que estoy en la calle? No porque quiera, sino porque estoy cumpliendo una labor. Entonces yo digo, tiene que haber alguna forma que me notifique o se tendrá que coordinar entre las instituciones para, igual que el personal de salud, el personal que trabaja en fábricas de alimentos y demás, tiene circulación, tal vez nosotros que estamos trabajando dentro de este ámbito tengamos algún permiso especial o se nos notifique de forma virtual y se autorice la utilización de la notificación virtual a fines de que la policía no nos intercepte, por ejemplo. Eso punto número 1. Entonces, ya podemos hacer el juramento de forma virtual,
Pero ¿qué nos certifica? Por ejemplo, hasta donde entiendo, en el penal no están dejando ingresar en este tiempo. Pero si tuviera que evaluar algún preso, muchas veces, muchos de los colegas que están conectados, hemos tenido que ir al penal y hacer la evaluación. Pero al penal tú no entras si es que no tienes tu juramento, tu designación, tu requerimiento fiscal con los puntos de pericia. Entonces, una foto de WhatsApp, no sé si me la van a aceptar. Entonces, ¿qué elemento nos va a nosotros certificar que estamos cumpliendo con este deber? Sé que pueden parecer nimiedades o cosas muy pequeñas, pero a la hora de la hora son tópicos que tenemos que coordinar con las autoridades de tal forma que podamos cumplir con nuestro deber. Bien. Otro tema que también es un tema de tipo formal, tiene que ver pensando de cara a un retorno a una cuarentena rígida. Es decir, el acceso a la documentación. Todos quienes trabajan dentro del ámbito forense saben que necesitamos el cuaderno de investigaciones, necesitamos el expediente, necesitamos revisar toda esa información. En una cuarentena rígida como la que estábamos anteriormente, en la cual solo plataforma, emergencias de plataforma funcionaba, y probablemente no teníamos una oficina donde acudir para solicitar un cuaderno de investigaciones o al juzgado para pedir el mismo. ¿Cómo podemos acceder a eso si retornáramos a esa modalidad, por ejemplo? Muchas veces como peritos requerimos de informantes colaterales, es decir, o entrevistar a, qué sé yo, un papá, un colega de trabajo, un jefe, una ex esposa de la persona que estamos evaluando. Y si volvemos a una cuarentena rígida, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos otra vez de forma virtual? Nos movilizamos al domicilio de esa persona, conseguimos un permiso para esa persona para que acuda a nuestro consultorio. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Es otro tema a tratar. Probablemente se puede subsanar con permisos especiales, pero yo como perito solo no voy a ir ¿a quién le pregunto? O sea, voy a la fiscalía y digo, soy el perito, soy el consultor técnico tantos, necesito que me dé autorización para circular. Probablemente no me van a hacer caso. Esto es algo que necesita una reglamentación, me imagino, alguna autorización de la autoridad competente. Y eso lo tenemos que tramitar como, entiendo, como ente colegiado, como colegio de psicólogos, en nombre y representación de todos quienes ejercemos esta labor. Bien, ¿qué más me parece importante? Las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces vamos a necesitar adecuar las medidas de bioseguridad. La presente guía ofrece un protocolo de medidas de bioseguridad. Vamos a tener que ver estos aspectos del formalismo jurídico que necesitamos adecuarnos o adecuar la norma o generar norma nueva que nos pueda facilitar el trabajo. Y el tema de la celeridad procesal, ¿no? O sea, vamos a tener que ser conscientes de las limitaciones reales y probablemente ampliar plazos, tanto para la realización de los peritajes, los procesos, y adecuarnos a esta nueva realidad. ¿Qué más? Necesitamos, por tanto, estas pautas específicas de bioseguridad, gestionar los permisos si es que fuera necesario para la circulación, y de repente vamos a tener que empezar a implementar lo que dice la ley de telecomunicaciones, es decir, la implementación de la ciudadanía digital y la firma digital. No tengo en este momento, está en el otro dormitorio. Yo he ido a comprar una llave USB para que hay una oficina que es la ASBI, que es la Agencia Boliviana de Seguridad Digital, no me acuerdo cómo se llama. Ustedes entran en Google, firma digital Bolivia y les sale. A partir de la promulgación de la ley de telecomunicaciones, se establece la firma digital como un medio válido a nivel penal y civil para firmar documentos de forma digital. Y no es solamente escanear la firma y pegarla en un PDF, sino que tiene que tener un valor legal certificado por la certificadora boliviana. Esto actualmente lo tienen implementados aduanas, impuestos, algunos organismos del Estado, pero todavía no está difundido a nivel generalizado. Sin embargo, creo que puede ser una alternativa
para aquellos colegas que de repente tienen que enviar un informe pericial a una provincia o a otro departamento. Entonces, uno con este software especializado y teniendo el certificado digital debidamente autorizado, entonces puede el PDF encriptarlo, lo encriptas, lo firmas digitalmente y lo envías. Y la norma establece que todas las instituciones debieran habilitar un mail y un responsable que reciba estos procesos. La ciudadanía digital es un concepto no boliviano, es un concepto a nivel mundial en el cual los procesos, inclusive la justicia lo establece, debieran gestionar sus procesos de forma digital vía correo electrónico. Entonces yo creo que ese es el futuro, esa es la alternativa y debiéramos también adecuarnos a ese tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los puntos que había considerado para compartir con ustedes. No sé qué es lo que piensan al respecto, cuáles son, podemos, no sé, Janina, te cedo la palabra para moderar un poco el conversatorio que puede iniciar a raíz de lo que hemos trabajado, ¿no? Gracias, Janina. Gracias a ti, Juan Carlos. Aspectos que son importantes, que los has tomado en cuenta, haciendo un énfasis en cada uno de ellos, que creo que ahora es necesario que podamos, sobre todo los profesionales que están trabajando en el área, que puedan aportar y que puedan llegar a consensuar. Hay aspectos que son necesarios y que tal vez como grupo de profesionales específicos del área forense puedan hacer demandas específicas, ya sea al Colegio de Psicólogos o también está Melina Villegas con nosotros también como Asociación de Psicólogos Forenses u otra entidad que pueda permitir a todos dentro de un mismo gremio consensuar ciertos aspectos que son relevantes y que tú los has mencionado. Yo haría lo siguiente, a las personas que están siendo parte de este proceso de capacitación, si tuviesen antes de irnos al conversatorio alguna pregunta, algo que consideren que es importante que amplíe Juan Carlos o alguna inquietud específica que tengan quienes no son profesionales del área, pero tienen inquietud en conocer más, ahora sería el momento para realizar esas preguntas y en unos, bueno, daríamos esto unos 5 minutos y al término de los 5 minutos podríamos ya dar inicio con el conversatorio. Si desean los demás participantes ser parte del conversatorio, bienvenidos. Y si no, invitarlos ya a que puedan tal vez dejar la sala y informar, ahora sí aprovecharé, ya que estamos utilizando el micrófono, para que todos tengan conocimiento, como se les ha hecho conocer también en su PDF. Mañana se les va a enviar a sus correos electrónicos la evaluación de la capacitación con las respectivas indicaciones que van a tener. Entonces, si hay algún colega que no ha cumplido tal vez con los requisitos, tanto la cancelación, por ejemplo, o el envío del correo electrónico, puede hacerlo, por favor, a Elías Alaca, dando a conocer su correo, ¿no? Por WhatsApp. Bueno, entonces daríamos paso para las preguntas. Tengo una pregunta en el chat, Juan Carlos. Muy interesante lo expuesto. Sin embargo, todos o la mayoría de los problemas o limitaciones señaladas en su exposición pasan por un tema procedimental y no tanto en el ámbito psicológico. Las normas no se están adecuando a esta nueva problemática. Saludos, Juan Carlos. ¿Quieres ampliar algo, responderle algo a esta inquietud? Sí, muchísimas gracias, Osiris. Un gusto después de mucho tiempo, aunque no nos vemos, pero un gusto. Saludos. Sí, sí, creo que tiene toda la razón Osiris, que las normativas, o sea, entiendo que el Tribunal de Justicia está trabajando en la adecuación de ciertos protocolos, pero probablemente no los conocemos. Si están las colegas probablemente del juzgado nos pueden informar un poco más, tal vez ellas tienen más información acerca de qué se está haciendo.
pero la norma base, digamos, las leyes existentes, el Código de Procedimiento Penal, la 1173, son lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, sobre la base de la Constitución, todos los tratados, todo el andamiaje jurídico, se tiene que ver cómo velar por los derechos. Y sobre todo, lo más difícil es la incompatibilidad, ¿no? Es decir, porque existe normativa que protege los derechos, o sea, nosotros no podemos a título de, no podemos exponer a los niños, no puede haber peritajes en esta época, no podemos vulnerar otro derecho que tiene que ver con la justicia, el acceso a la justicia oportuna. Entonces hay solapamiento de derechos, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Si nosotros somos rígidos y decimos no, el 207 dice que el consultor tiene que estar presente en la evaluación y por hacer cumplir eso, entonces ya por Zoom distribuimos la cámara GESEL. Estamos vulnerando otro derecho, porque probablemente el derecho a la privacidad de ese menor. Entonces, son varios derechos que están conculcándose y que están concurriendo y necesitamos respuestas desde lo legal, desde lo jurídico. Pero si quienes están a cargo de las normas no conocen nuestras necesidades y nuestras demandas, probablemente no lo van a tomar en cuenta, ¿no? No sé qué piensan, colegas. Gracias Juan Carlos. Tenemos también levantar la mano de Jacqueline Tárraga. Adelante, por favor. Hola, Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Bueno, tal vez un poquito respondiendo a lo que decía Juan Carlos, evidentemente nosotros desde nuestro accionar como psicólogos, bueno, tenemos que marcarnos en las normas, ¿no? Y es algo que se ha estado considerando y se ha estado viendo desde el tribunal. Nosotros, a partir de la situación de pandemia que ha desarrollado, bueno, los vocales en este caso, el tribunal ha sacado, bueno, va a sacar específicamente una resolución de trabajo específico por esta pandemia en la Cámara GESEL. Esto implica todo lo que ha señalado Juan Carlos, el tema del derecho a la no revictimización, el tema a la protección de la integridad, la intimidad de la víctima. Entonces son aspectos que se han estado considerando y se van a considerar al momento de la reanudación de las actividades en Cámara GESEL. En el sentido de que evidentemente estas audiencias no pueden ser vías estos medios tecnológicos, ¿no? Por todos estos principios que ya has manejado, has referido, porque este actuado además es fundamental y muy importante dentro de un proceso penal que se da. Entonces, a partir de eso se van a tomar medidas de seguridad, de bioseguridad, ya implementadas en un protocolo de bioseguridad por el Tribunal Departamental de Justicia, y a esto se suman otras medidas que se está tomando para la utilización y poder llevar a cabo los anticipos de prueba y audiencias de víctimas o testigos en juicio, ¿no? Entonces es un poquito tal vez para poner en conocimiento a los colegas que estamos trabajando en esta área que es el ámbito forense, de que sí existe y sí se va a tomar medidas respecto a esto, ¿no? Esto ya va a ser, supongo que va a ser ya publicado, sacado mediante la página del Tribunal Departamental, pero sí se están tomando todas las garantías y sí se está viendo el tema de que se desarrolle los anticipos de prueba en Cámara GESEL de la manera más óptima posible, ¿no? Con estas dificultades que vamos a atravesar desde ahora hasta no sabemos cuándo, pero que sí se está trabajando y sí se está haciendo, ¿no? Eso para que tengan conocimiento y que evidentemente se les está tomando en cuenta o se ha tomado en cuenta a los psicólogos también cuando somos nosotros, cuando están o van a tener una posición de consultores técnicos, ¿no? Que igual deben cumplir estas reglas que se van a marcar, que se han marcado en el protocolo de bioseguridad general, por ejemplo, de tener un barbijo, de contar con los medios necesarios, como puede ser guantes, lentes, o sea, todos esos medios. Y como tú decías, igual desde la intervención de la psicóloga que va a realizar la entrevista, ya tal vez con algunas pautas que se debe dar al niño, a la persona adulta, a la persona que va a ser entrevistada, ya en el rapport, ¿no? De esa empatía, de decirle por qué va a existir este tipo de situaciones, de que las personas van a estar presentadas de diferente manera, vamos a tener este tipo de protección.
Entonces, eso se está haciendo desde esta institución, ¿no? Y es para conocimiento igual de ustedes y de todas las personas actoras en sí en un proceso penal que van a tener que estar presentes ya una vez se reanuden las actividades. Ahora, bueno, no sabemos cuándo, porque ahora Sucre ha decretado otra vez el tema de del rígida, ¿no es cierto? De la cuarentena rígida, pero ya se preveía que iba a ser estos días, entonces supongo que con este nuevo decreto va a haber un retraso ya, evidentemente, para estos actuados. Muchas gracias, Jacqueline, por la información que nos has podido generar. Creo en esta noche es importante porque es como el sustento del que estaba presentando Juan Carlos. Entonces, gracias. ¿Alguien más, algún aporte, alguna consulta? Porque podemos ya dar inicio o continuar en realidad con lo que se ha propuesto, ¿no? Esta guía ofrece un capítulo que es necesario que se enriquezca. Juan Carlos lo ha expuesto muy bien en todos los aspectos que habría que conciliar sobre todo y poder consensuar además en las acciones que se podrían tomar. Franny está también con la mano, entonces le damos la palabra. Gracias y adelante, por favor. Hola, Fra. Franny, creo que tienes el micrófono está apagado. O por escrito. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo estás? Ok, voy a ser bastante breve porque tengo algunos aspectos que he estado viendo en función a lo que han estado dando en el trabajo que han realizado con con la escuela, perdón, con el Colegio de Psicólogos, ¿no? El tema de bioseguridad que ustedes indican, sí o sí se tiene que dar en cuenta, ¿no? Yo creo que nosotros como psicólogos no podemos exponernos, ¿no? Sobre todo cuando vienen personas a la evaluación, víctimas, testigos y todo lo demás, ¿no? Entonces sí requerimos contar, ¿no es cierto? En caso, por ejemplo, de nuestras oficinas, donde sí me parece interesante ese tema, de ver cómo vamos a hacer y qué equipos se pueden utilizar. Por ejemplo, de mi casa al frente, si no conocen varias personas, yo vivo al frente de todas las ferreterías y he visto esos trajecitos, bueno, no trajes, ¿no? Sino esas como mochilitas donde le echas así como una fumigada total que se lo utilizan en el banco. Entonces es como que le fumigas full a todos y entonces eso me ha parecido interesante, ¿no? Por otro lado, también hay algo y es un problema que vamos a tener serio, que es algún punto que habían tomado, que es el tema de que nosotros como psicólogos nos enmarcamos dentro de lo que es el proceso penal. Entonces, cada juez en distintos departamentos, distintas ciudades y provincias trabajan de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros que somos independientes, es que nosotros tenemos a veces conflictos con los jueces, ¿no? Y también con los fiscales, sobre todo cuando nos dicen y nos notifican, por ejemplo, a mí ya me han notificado que tengo que hacer una consultoría técnica, ¿no? Que la tengo que realizar la siguiente semana con una psicóloga de Tarija, que está contratada por la parte denunciada. Entonces, he consultado temas de la APA que habían sacado, el tema de la asociación, donde está Guiomar Bejarano, donde han sacado varias cosas de qué es lo que se puede hacer entre lo que es la cuestión telemática. Entonces, viendo estas observaciones, yo he hablado con la psicóloga para ponernos de acuerdo en realidad, porque hay que buscar así soluciones que sean prácticas. Y también, como ustedes señalan, tenemos que respaldarnos, ver y cuidar. Entonces, ¿qué habíamos quedado de que íbamos a utilizar por medio de ella su computadora para hacer Zoom? Y yo donde tenga la posibilidad de poner en una esquina donde yo pueda ver a la víctima claro en su totalidad. Obviamente que la víctima no va a estar parada en una evaluación, y eso lo sabemos. No está frente a nosotros y le vemos la mitad del cuerpo, ni siquiera le podemos ver los pies, ¿no? Pero sí en una esquina donde yo pueda ver de cierta manera la evaluadora, que lo que más me interesa es escuchar, porque soy consultora técnica, y sí me interesa ver el tema de la víctima, ¿no?
o en este caso que es el imputado. Ahora, en el tema de la cárcel ya estamos como fregadísimos, ¿no? Porque no hay ingreso al penal, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, tengo algún caso que es en el penal, he recurrido en algún momento, y voy a recurrir en algún momento en que el abogado me está contratando, pues tenemos que buscar soluciones. En este caso, que él me proporcione lo que es el celular para que tenga Zoom. Y ustedes saben que los que hemos trabajado con personas que están recluidas, nos quedamos solos, no ingresan parientes, evidentemente, y está pero el policía, porque tiene que estar un custodio necesariamente, y el custodio puede ser un testigo nuestro de que no hay nadie en este salón ni para que le ayuden en el tema de las pruebas. Evidentemente de las pruebas, tema online es muy complicado. Por ejemplo, tengo el MSMI 4. ¿Cómo le voy a aplicar el MSMI 4? Hay el MMPIRF que hay online, pero él lo va a poder entender porque ustedes saben que hay cosas que ellos no pueden entender y te preguntan. El ítem, ¿cómo me lo puede explicar? No lo entiendo, entonces uno trata de explicarle en función al ítem, ¿no? Entonces yo creo, para ir terminando, porque luego tengo que dar unas clases, es que considero que para el tema de las evaluaciones sí es viable el tema vía telemática, sobre todo cuando trabajamos en temas de provincia y en otras ciudades, ¿no? Evidentemente en Sucre es mucho más sencillo movilizarnos, ¿no? Pero cuando ya trabajamos con otras personas, o sea, con otros departamentos, yo creo que no tenemos que ser los psicólogos pisándonos los talones. Creo que tenemos que realmente ser más unidos en el tema de buscar soluciones juntos. Y en el tema del consentimiento informado me parece interesante porque pues, se podría añadir el tema de que dentro del consentimiento se indique que se está haciendo vía virtual, ¿no? Se está haciendo vía Zoom debido a el tema de la pandemia, ¿no? Ya nos ha informado Jaque y me han confirmado que el día lunes, efectivamente, colegas, vamos a entrar otra vez en cuarentena total en Sucre, y por lo tanto, los que tenemos casos en diferentes departamentos vamos a tener conflictos, la verdad, ¿no? Porque no se sabe hasta el momento cómo va a ser el tema de cómo se va, perdón, me estoy trabando, cómo va a ser el tema de cómo vamos a continuar con esto, con esta situación, ¿no? Por otro lado, sabemos que las notificaciones a veces nos notifican por WhatsApp, no es que es solamente de la pandemia. Ya antes a mí una vez me han notificado por WhatsApp y me han dicho, licenciada, su juramento es a las 4, no ubicamos su casa, así que por favor váyase al juzgado de familia. Y eso ha sido algo el año pasado que me ha pasado. Así que me ha dicho el secretario y lo mismo uno de Potosí, que me tenía que ya presentar allá, ¿no? Entonces, considere eso tomando en cuenta también el tema de la firma digital de acuerdo al 1173. Y eso hay que verlo bien, Juanca, por el tema de que hay que preguntar al Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque he estado haciendo las averiguaciones, porque ya ha caducado mi firma digital. Entonces, para ver si tengo cómo mandar, como tú bien lo has dicho y como habíamos conversado alguna vez, si tengo que escanear con mi firma y sello, porque bueno, tú sabes que cuando estamos y los que vamos siempre a las audiencias, nos dice, usted esto que aquí ve es su firma, es su sello, ¿no? O sea, como que quieren ver la firma y el abogado quiere que sea tu firma y tu sello, ¿no es cierto? Y que sea el original. Entonces, para no tener este conflicto y tenemos que ver una manera posible de ver si es que realmente exige, ¿no? Y al final nosotros estamos pues en función a lo que nos dice el juez, ¿no? Porque los jueces pues tienen una y otra manera de pensar distinta. Usted aquí, Juan Carlos, te puede decir, por ejemplo, el juez de Villazón, quiero que me mande 3 copias de su peritaje, hágalo por WhatsApp y yo les voy a dar a las partes. O sea, no sabes qué te va a decir, ¿no? Entonces yo creo que la coordinación también tiene que ver con el tema de los jueces y también con los secretarios. Y por último, pues creo que el tema de la circulación, de buscar que nos den autorizaciones es bien complicado, porque no hay quien nos las dé, ¿no? En el sentido de que sería positivo que andemos con nuestro requerimiento, porque a veces el abogado ni siquiera tiene el requerimiento. Le han notificado así, ¿no? Yo a veces no tengo ni mis requerimientos porque me los han mandado por foto y me han dicho, licenciada, le vamos a avisar por juramento, y es algo que le había comentado a Juan Carlos, que en un caso me han dicho, usted está para jurar, se le va a dar fecha y hora, y en el momento en que se le dé la fecha y hora, lo que vamos a hacer es por Zoom, tú juras, yo voy a grabar por el Zoom y te lo voy a poner tu CD como parte de que has jurado,
se va a jurar, y luego tú me vas a mandar te vamos a mandar por WhatsApp el coso, tú lo firmas, lo sellas, me mandas otra vez el documento, lo escaneo y el fiscal, y ahí se acaba todo. Entonces, creo que hay varias cosas, como te digo, que hay que adecuarnos a lo que dice la autoridad jurisdiccional, ¿no? Estos son algunos aportes que tengo en función a lo que ya se va a venir, porque vamos a empezar ya con varios encapsulamientos porque están empezando. Entonces, una vez que termine esto, realmente, queridos colegas, vamos a tener 1 kilo de trabajo. Entonces, tenemos que ver como psicólogos de abrirnos a la posibilidad de la cuestión telemática y no tenerla en pos de cerrarnos, sino abrir la posibilidad de ver este tema de lo que es aplicar el tema del Zoom, de las grabaciones que se puede hacer, el consentimiento informado donde se pueda señalar que se está haciendo con vía virtual, ¿no? Porque nosotros nos manejamos siempre entre lo que es el marco de los principios, derechos y garantías constitucionales, porque estamos dentro del ámbito legal. Eso sería todo y me despido de todos. Y bueno, si alguien más puede hacerlo y tiene alguna cosa, pues me enteraré después si es que tienen alguna cosa más, ¿no? Entonces, adiós a todos y espero verlos muy pronto, aunque sea para darles un abrazo, ¿ok? Adiós, nos vemos. Chao, Franny, muchas gracias. Gracias. Adiós, Janina, Carito, adiós, adiós. Gracias. Creo que cosas muy importantes que ha dicho Franny, ¿no? Tiene que ver con, de hecho, la resolución de la sala plena del Tribunal de Justicia, tengo entendido que en el instructivo que han emitido, tal vez quienes trabajan dentro del área judicial lo saben, el instructivo que se ha emitido para la autorización de las audiencias virtuales establece precisamente eso, que se va a poder realizar una audiencia virtual en tanto y en cuanto ambas partes estén de acuerdo. Entonces, creo yo que si existe un acuerdo de partes, es viable esto de la inclusión en nuestro consentimiento informado, la aceptación de la realización del peritaje online o la participación de los consultores de forma online. Pero este consentimiento informado va a tener que ser muy específico en relación a los riesgos que existe con la preservación de la prueba, con la preservación de los datos y otras eventualidades que pudieran salir. Creo que es algo muy, muy importante. Hace no mucho estaba en un taller en el cual un abogado decía precisamente esto, ¿no? Que se había autorizado las audiencias virtuales. Sin embargo, decían, ¿qué hacemos en relación a la inmediatez? La inmediatez como principio dentro del Código Penal tiene que ver con la necesidad de lo empírico, es decir, si yo digo, aquí está mi certificado forense que dice que yo he tenido un golpe, el juez tiene que valorar la prueba y la tiene que tener tangible. Entonces van a tener que haber muchos principios que se van a tener que adecuar, se van a tener que flexibilizar y para eso es fundamental que ambas partes estén de acuerdo, porque si yo como parte, ya sea acusado o defensa, primero acepto la audiencia virtual y luego cuando se presenta una prueba y se dice ya voy a mandar por correo de aquí a 2 o 3 días, entonces las partes van a tener que ser lo suficientemente flexibles como para, bueno, pues te metiste a aceptar una audiencia virtual, ahora sometete a las reglas. O sea, no vas a poder verificar que ese documento es falso o que es una foto trucada, ¿no es cierto? Entonces, no solo En para eso, nosotros. Dime. en eso, Juan Carlitos, te aclaro, esta plataforma de Blackboard, donde se están realizando las audiencias judiciales, tiene una opción donde las partes suben los documentos. Sí. Son inmediatos. Entonces, ese documento subido en plena audiencia es guardado y pasa a la cadena de custodia a la secretaria. O sea, no es que se están vulnerando esos derechos, digamos, no es la aplicación que se está dando. Lo que decían estos perdón, termina, Jackie, perdón. Sí. No, seguí. No, lo Era que para decían aclarar. es eso. Sí, muchas gracias y me parece bien. Por eso me parece que es importante el tema de la firma digital, ¿no? Porque así en esa plataforma se puede subir el documento firmado digitalmente. Si por decir, se está presentando un informe
o algún otro documento, el profesional que está emitiendo el informe puede firmarlo digitalmente y se lo mete a la plataforma, es un documento PDF, solo que se lo encripta, y los jueces o las partes pueden en tiempo real verificar si ese documento es original o no es original, o si ese documento ha sufrido algún tipo de alteración o de manipulación digital al tiempo de escanear, porque yo puedo manipular en Photoshop cualquier cosa y subirlo a la plataforma. O sea, sé que es demasiada paranoia de mi parte, pero sabemos que en el ámbito judicial hemos visto cualquier cantidad de barbaridades. Pero tienes razón, Franny, al decir no nos cerremos y no pensemos solo en lo negativo, sino veamos alternativas, ¿no? Sí, muchas gracias a Jacqueline. Juan Carlos, tengo a Melina que quiere realizar una pregunta. Por favor, adelante. Hola, Melina, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos y colegas. Agradecerte, Juan Carlos, por tan buena explicación, y a Nina, Elías, por la guía que nos han aportado, realmente muy valiosa en estos momentos para todos nosotros. Y bueno, realmente estamos empezando, hay mucho que hacer, ¿no? Hemos trabajado ya con la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense también, y ellos ya han realizado una guía de recomendaciones para la praxis pericial en el campo de la psicología forense. Si gustan, podría proporcionarles para revisar, y me parece muy interesante, y además que está avalada por la APA y también por la institución de test psicológicos, ¿no? Me parece Asociación una Internacional de los Test. De los test, exacto. Uh-huh. ¿No? Entonces, podríamos, me imagino que nos puede ayudar bastante. Hay cosas muy interesantes desde la entrevista que hablan ustedes en la guía y cómo abordar, cómo aplicar las pruebas y todo ello. Ahora, bueno, sobre los puntos que señalan en la guía, sobre la emisión, en primer lugar, de permisos de circulación, tenía la información que esto se puede solicitar a los fiscales o a los jueces. Tú decías, Juan Carlos, que es un poco complicado, pero creo que debemos también hacernos respetar como profesionales y exigir que se nos dé esta autorización. Después se hablaba sobre la implementación, la celebración de audiencias por medios virtuales. No sé si se tenga la competencia creo que aún no se ha realizado ninguna audiencia donde ha intervenido un psicólogo. Estas audiencias, más que todo, son de medidas cautelares. Entonces, acciones de libertad. Seguramente va a depender de los jueces, y a medida que pase el tiempo ya estos aspectos también se tomarán en cuenta y se verá cómo va a ser la participación nuestra. Sobre la implementación de la firma digital, creo que no debemos apresurarnos mucho, porque tengo entendido que todas las pericias todavía son presentadas mediante plataforma, ya sea por ventanilla o mediante los gestores cuando se trata de materia penal, ¿no? En familia se presenta mediante ventanilla. Y estos, bueno, los gestores son los que escanean los documentos y los mandan a los juzgados que corresponden o a los tribunales. Entonces, creo que debemos ir también adaptándonos al trabajo en línea, que no es el más adecuado, como tú lo has dicho, Juanca. Siempre es mucho más óptimo nuestra intervención de manera presencial, pero estamos en un momento muy difícil y nuestra única elección es adaptarse. Obviamente habrá casos que no se va a poder realizar una evaluación en línea, como son aquellos en materia de familia, donde se tiene que ver la dinámica familiar, por ejemplo, que netamente necesitamos un trabajo directo, un trabajo presencial, donde la observación es nuestra gran riqueza, ¿no? Es lo más importante con lo que contamos.
Después se está abriendo, efectivamente, hay muchas editoriales que están trabajando ya con la evaluación en línea. También tendremos que ser bien selectivos en cuanto a elegir las pruebas. La población es importante con la que vayamos a trabajar, entonces hay muchas cosas, tenemos muchos retos. Creo que si trabajamos en equipo vamos a lograr mayores beneficios para nuestra praxis profesional y obviamente para la ayuda de la justicia, ¿no? Y coadyuvar de mejor forma a esta. Entonces, bueno, colegas, a seguir adelante. Como les decía, si gustan, yo he recabado algo de material de otros países. En Perú se está trabajando mucho con el trabajo telemático en relación a evaluaciones de trastornos de neurodesarrollo, también en el ámbito pericial. En Colombia también se está haciendo ya las pericias vía online, entonces no debemos cerrarnos, como decía Franny, como decías Juan Carlos. Es más, debemos ir abriendo más y estudiar a mayor profundidad para poder tener un mejor desempeño dentro de este ámbito. Saludos a todos, un abrazo a la distancia y bueno, seguiremos en contacto. Claro que sí. Gracias, Meli. No sé si hay colegas. Sí, alguien Perdón, más. Está Paola González, por favor, con la manito levantada. Paola, bienvenida y adelante. Bueno, Bienvenida, muchísimas Paulita. gracias, queridos colegas. Es para mí realmente muy grato volverme a reconectar con todos ustedes. Saludos desde Cochabamba. Y bueno, en primer lugar, agradecer la iniciativa de Janina, siempre impulsando a que el colegio genere propuestas, que es lo más importante. Elías, que ha estado todo este tiempo impulsando también este tipo de eventos. Y a ti, Juan Carlos, por el refrescamiento que has hecho en mi persona, sobre todo. Y creo que estamos en un tiempo en el que la pandemia nos está generando enfrentarnos a una nueva realidad, ¿no? Que no sabemos si va a durar 1 año, 2 años, no tenemos ahorita el marco temporal de cómo va a ser esto, pero sí es una característica nuestra el adaptarnos y reinventarnos también, ¿no? Entonces, siento que en Sucre hay una fuerte corriente de la psicología forense que está muy bien establecida y eso es algo que nos orgullece a los que estamos fuera. Hay colegas que están realmente a la vanguardia y eso tiene que ser el impulso o el acicate para que nosotros generemos propuestas. Creo que este espacio es para esto, ¿no? Desde el hecho de tener una mirada más integral, ¿no? De cómo enfrentamos esto, desde el ver los pequeños detalles que ustedes los están identificando porque están en el día a día y están lidiando con eso, desde los permisos, desde cómo evaluamos, cómo administramos, cómo generamos esa conexión con quién vamos a evaluar. Pero lo ideal es no perder el norte porque así como trabajamos con agresores, también trabajamos con víctimas, ¿no? Y en la mayoría de las víctimas son niños. Niños que no nos olvidemos que son obviamente sujetos de derecho, que la base fundamental de su derecho es su dignidad, ¿no? Hay que velar por eso. Y no sé, se me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, yo con mi equipo de bioseguridad, como una astronauta de repente, frente a un niño que me está viendo por primera vez, me está viendo disfrazada, si vale el término, que no me conoce y establece el contacto con alguien así, tendríamos que generar algunas estrategias, ¿no? Tendríamos que repensar algo desde cómo presentarnos, no sé, quizá un video de presentación para que el niño nos conozca en realidad y en persona cómo somos, porque no vamos a poder establecer ni siquiera un buen contacto visual. Son muchas cosas en las que hay que pensar, en las que hay que ponernos en ese tiempo, imaginarnos en ese momento cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a enfrentar. Y yo les aliento, colegas,
porque hay bastante riqueza y experticia profesional en todos y en cada uno de ustedes, ¿no? Es algo que podemos hacer. Me agrada el hecho de conocer de que aquí no hay mezquindades, no hay situaciones que nos pueden limitar a no construir, ¿no? Eso es lo importante y creo que todos vamos a hacer fuerza y como decía hace un momento Melina, si vamos a hacer uno, vamos a lograr que se nos respeten y hay que adelantarnos, siempre hay que estar un paso adelante y eso es lo que estamos haciendo creo con estos espacios para ya estar listos a lo que se viene, porque nuestra realidad de aquí a un tiempo no va a cambiar mucho, va a ser de repente la misma, ¿no? Y tenemos que readaptarnos y estar ahí a la vanguardia. Un saludo a todos, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, si hay algo que aportar más adelante lo voy a hacer, ¿no? Muchas gracias, Paola. Gracias. Janina, si me Sí. permites, me gustaría tal vez, veo que existen colegas que están conectadas, que trabajan en las defensorías y la Paola ha tocado un tema que es muy importante, la niñez, ¿no? Niñez, adolescencia, las víctimas. Probablemente lo que hemos estado dialogando hace más referencia ya al proceso penal o al proceso judicial, ya sea familiar o el que corresponda. Pero ¿qué pasa con el accionar de la prevención? ¿Qué pasa con el accionar del momento mismo de la recepción de la denuncia u otros tipos de procedimientos prejudiciales, ¿no es cierto? Entonces, quizás también deberíamos tocar estos temas con lo que comunican Franny, Melina, Paola, Jacqueline. A mí se me está quedando que luego vamos a revisar la grabación y plasmar todas estas sugerencias en una especie de adenda a este documento, porque el documento en realidad solo está planteando problemáticas, pero no soluciones. Entonces creo que a partir de estas opiniones podemos ir planteando muchas sugerencias que nos pueden ser de utilidad, pero me gustaría tal vez conocer la opinión de las defensorías, ¿no? O los SLIMs, por ejemplo. De acuerdo contigo, Juan Carlos. Entonces, invitamos a las colegas que están participando para que puedan hacer conocer también su opinión y en la lectura que hubiesen dado a la guía, de igual manera, u otros documentos que puedan ser parte del análisis que estamos iniciando en realidad ahora y que valdría la pena que puedan ser profundizados o en un área más específica también puedan escribir las personas que deseen hacerlo, ¿no? En alguna, no sé, temática que pueda ser de su interés también. Entonces, ¿quién de las personas que trabajan en las defensorías de SLIMS podría compartir ahora la experiencia que tiene respecto a cómo se está realizando el trabajo con niños y adolescentes? Carola Higueras está adelante. Carola, muchísimas gracias y bienvenida. Adelante. Hola, Carito. Tu micrófono está apagado, Carol. Buenas noches, Juanca, buenas noches, colegas, Janina. Bueno, un saludo a todos. Bueno, si bien yo no trabajo en el SLIM o DNA, bueno, comentarles un poco el trabajo que se está viniendo desarrollando en el Ministerio Público y con niños principalmente, si bien ahora está totalmente paralizado el sistema judicial prácticamente, bueno, se atienden los casos de turno, ¿no? Y en estos casos se prioriza población vulnerable, especialmente niños, personas con discapacidad, ancianos, ¿no? Respecto a las medidas de bioseguridad, se ha determinado que con niños, bueno, se va a evitar en el niño el uso del barbijo. ¿Por qué? Bueno, es difícil hasta cierta edad que todavía ellos, como ellos no han salido a la calle, han estado aislados. Entonces, en el ámbito del consultorio, de la oficina, quien debe cubrirse, protegerse, va a ser el profesional psicólogo, ¿no? Y permitir que el niño pueda
en cierto modo, de desarrollarse de una manera un poco más flexible, por supuesto, después haciendo la higiene, la limpieza correspondiente. Bueno, indicar eso. Por otra parte, Juan Carlos, tú hablabas, ¿no?, de que como psicólogos, como peritos, ustedes necesitan revisar el cuaderno de investigaciones, los actuados. Entonces, es necesario que empiecen a coordinar con los abogados, ¿no? Porque los abogados ya tienen su cuenta en el portafolio digital. Ellos pueden acceder a todos los actuados del cuaderno de investigaciones. Entonces, es necesaria una coordinación con ellos. Por otra parte, hablabas que creo que es necesario que podamos como psicólogos, como colegio, un poco tener nuestra postura respecto al artículo 15 que hablabas de la ley 1173, de la... Hijito, no hagas bulla, estoy trabajando. Entonces, bueno, yo el año pasado hablaba con José Ramón Juárez y me indicaba que, bueno, que esto es un poco impreciso, ¿no? Para conocer más respecto sobre el hecho, que no es que el tema de la entrevista única tiene cuestiones de mucho contratiempo. Entonces, yo creo que como colegio de psicólogos tendríamos que ver esas posturas, ¿no? Hasta dónde es realmente que una sola entrevista dentro del proceso judicial es realmente beneficioso y evita la revictimización. Hay distintas posturas que creo que necesitamos coordinar en eso. Después, bueno, sí se está trabajando en el protocolo de uso de cámara GESEL, sobre todo para los anticipos de prueba, y bueno, que seguramente ya también se les va a dar a conocer posteriormente. Eso, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Caro. Y sí, yo recuerdo que en Potosí, por ejemplo, junto con Giovanna, tuvimos un caso en el cual se nos negó, como les comentaba hace un momento, el realizar una nueva entrevista con la menor, pero se nos pedía credibilidad de testimonio. Entonces, tanto Giovanna como mi persona objetamos aquella denegación por parte del juez, porque sí creo que debemos ser conscientes que no todos los profesionales entrevistamos de la misma manera, tenemos el mismo criterio o indagamos los mismos aspectos, y probablemente existen discrepancias en cuanto a la información que le falta, digamos, al perito y que no estuvo presente durante la realización de la cámara GESEL. O sea, trae ciertos inconvenientes. Algunos yo pienso que pueden ser salvados mediante dos estrategias. Uno, y yo pienso que lo están trabajando, porque las profesionales que están ahora a cargo de estos ámbitos son de mi entera confianza, yo las valoro y las admiro muchísimo y sé que lo están haciendo de la mejor forma. Uno, consensuando los protocolos, ¿no es cierto?, de entrevista que se van a utilizar. Y segundo, creo que lo que establece mismo esta modificación del artículo 15, que tiene que ver con la presencia de todas las partes, consultores técnicos y peritos durante la realización de la entrevista. Si es que no se pudiera modificar esto de la entrevista única y tuviéramos que someternos, va a tener que cambiar más que nuestro proceder como psicólogos, el proceder de los abogados. Porque lastimosamente la mayoría de los casos nos llaman a los psicólogos particulares ya en etapa de juicio o cuando ya se ha realizado el peritaje. Entonces nosotros no tenemos acceso muchas veces al anticipo de prueba. Muchas veces pedimos a la fiscalía la grabación del anticipo de prueba y no se nos entrega muchas veces. O al juzgado se le solicita y no se nos entrega. Entonces, bueno, eso ocurría más antes. Últimamente ya se está entregando, pero estoy hablando de hace unos 3, 4 años atrás, no nos entregaban por nada las grabaciones de los anticipos de prueba. Entonces, yo pienso que si los abogados valoran un poco mejor el rol del psicólogo forense, lo contratan en el momento oportuno, intervenimos desde el inicio del proceso, probablemente no vamos a tener estas dificultades. Uno. Dos,
Creo que sí, sería bueno que nos sentemos y conversemos en relación a la pertinencia o no de la entrevista única. Eh, y veamos qué podemos hacer en relación a la normativa, porque la normativa eso es lo que nos establece. No sé si alguien tiene algo más que opinar en relación a este tema, ¿no? Tengo un comentario también de Osiris, dice, exacto, se están planteando problemáticas y no soluciones. El tema procedimental desde siempre fue una barrera para la actuación del psicólogo dentro del ámbito judicial, cuando tendría que ser un facilitador. Entonces surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la actuación de los colegios de psicólogos? ¿Los psicólogos están participando en la redacción e implementación de los cuerpos legales? Creo que a partir de ahora deben o debemos tener una participación activa desde nuestros colegios u organizaciones que nos representan como psicólogos. Bien. Completamente de acuerdo. No sé si tú quisieras comentar un poco al respecto, Janina. Definitivamente yo coincido con varios aspectos que señalan y es por eso que pienso que se ha dedicado un día específico también a esta temática porque si bien hay muchos aspectos que como profesionales tal vez incluso ya están, por lo que escucho en Frani, ya se están Jacqueline. realizando, ¿no es cierto? Jacqueline, ya están llevando adelante, pero considero que es necesario consensuarlos. Es posible que como colegios, como profesionales, tendríamos que identificar el ámbito donde se podría realizar no solamente este conversatorio entre los profesionales, es posible que este sea como el punto de partida donde se puedan luego solicitar una tal vez de igual manera, una reunión donde se pueda alimentar documentos o posiciones que estuvieran emergiendo del Ministerio Público que podrían ayudar a tener un panorama no solamente desde quienes están desde ese lado trabajando, sino también desde la inquietud del profesional que ya sea independiente, realiza, ¿no?, el trabajo de forma diaria o en situaciones diversas que podrían alimentar cualquier tipo de documento, porque en realidad lo que se quisiera, y creo que ahí también coincido mucho con las inquietudes que tiene Osiris, en el sentido de que podamos coadyuvar y que podamos viabilizar, pero además que podamos también otorgar a los profesionales independientes, tal vez los colegios, sobre todo el tema de seguridad, de que se está realizando el trabajo de acuerdo a pautas que sean, o procedimientos en este caso, que sean aceptados de conocimiento y no se genere luego a raíz de una mala actuación o algo, algún problema que luego no se pueda subsanar y que vaya en contra de una o de otra parte, ¿no? Tenemos dos manitos. Voy a darle la palabra entonces a Ana María y luego estaría Jacqueline, por favor. Sí, en ese orden han llegado las manitos. Adelante, entonces, Ana María. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Anita. Juan Carlos. Hace rato creo que se me escapó por ahí un audio, mil disculpas. Bueno, ¿qué yo les puedo comentar desde el trabajo, desde las defensorías? Desde que empezó la cuarentena estuvimos trabajando a llamado y bueno, cuando se flexibilizó hemos estado trabajando en turnos de 12 horas en oficina, tanto diurno como nocturno, y bueno, pues ahora que cambia la situación nuevamente a una cuarentena rígida, entonces estamos volviendo a trabajar a llamado, ¿no? Bueno, durante todo este tiempo ha sido un poco difícil el trabajo, bueno, por esto del transporte, para poder movilizarnos. Ustedes saben que la Defensoría pues hace un trabajo múltiple. Estamos al llamado donde se nos convoque, pues, o estamos presentes donde se nos convoque. Entonces, en ese sentido hemos tenido un poco de dificultades. En cuanto a los trajes de bioseguridad que nosotros debemos usar, si bien nos han proporcionado un traje de bioseguridad, pero
bueno, mi persona, ¿no?, ha tenido ciertas dificultades en cuestiones de, en el momento de poder entrevistarse con los niños, porque pues los niños te ven como una persona extraña, ¿no? Entonces, muchas veces yo he tenido que tal vez retirarme un poco el barbijo, los lentes, ¿no?, para presentarme con ellos, mostrar mi credencial, entrar en confianza, tratar de hacer un pequeño rapport. Entonces ha sido un poco dificultoso, ¿no? Porque evidentemente te ven como una persona extraña, ¿no? Entonces, sin embargo, pero pienso, colegas, que tal vez, si bien tenemos que hacer uso de esos trajes de bioseguridad, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Darle tal vez, proporcionarle en este caso a los niños en especial esa confianza de poder establecer una relación de confianza, para que eso nos pueda llevar a desarrollar una buena entrevista. Ahora, yo pensaba, ¿no?, en que eso, si bien nosotros estamos utilizando estos trajes de bioseguridad, pero eso no garantiza de que, digamos, nosotros contraigamos algún tipo de infección. Sin embargo, pienso que lo más importante es que nosotros tratemos de mantener esa tranquilidad, de hacer uso de los materiales necesarios, por ejemplo, como el barbijo, los lentes, gel o alcohol, tener siempre a la mano y mantener el distanciamiento, ¿no? Entonces, pienso que el traje de bioseguridad, no sé si es tan necesario utilizarlo, pero pienso que con esas 4 cosas podemos protegernos, ¿no? Entonces, para desarrollar de manera efectiva nuestro trabajo. Eso, como les digo, y bueno, de esa forma hemos venido trabajando muchas veces. Como les digo, he ido sin mi traje de bioseguridad, pero asegurándome de estar con estas 4 cosas, ¿no? Que bueno, gracias a Dios hasta ahora creo que todo está bien. Sin embargo, hay que tomar esos aspectos, pienso, muy en cuenta al momento de entrevistarnos con los niños, especialmente con los niños más pequeños, ¿no? Eso, compañera. Creo que lo que comparte Anita y lo que comparte Carola es muy importante. Pensaba mientras Carola nos comentaba que se estaba pensando en la posibilidad del no uso de barbijo. No sé si se han fijado, los odontólogos han empezado a utilizar una especie de cabina que colocan al paciente encima, y ellos, como en las incubadoras, los odontólogos desde atrás tienen unos huequitos por donde meten las manos y pueden estar encima del paciente, pero este acrílico no permite que haya fluidos que transiten entre los dos profesionales. Se me ocurre la posibilidad de tal vez generar una suerte de vidrio, de acrílico. Se ubican cuando vamos a votar. Ahora ya no existen cuartos oscuros, existen simplemente de cartoncito, una especie de biombo, y tú estás ahí. No sé si eso será viable, tal vez podríamos consultar. Tener en los escritorios, me imagino en la fiscalía, en Cámara Gesell, tener un biombito de esa manera que lo podamos montar sobre el escritorio, o las defensorías cuando vayan a visitar tal vez los domicilios, poner un biombito de acrílico que los aísle de tal forma que quizás pueden estar solamente con la máscara, con la visera, pero sin el barbijo. Entonces, no sé, tendríamos que buscar medidas alternativas, consultar con los salubristas si es viable o no es viable, si se protege o no se protege de esa manera. Pero se me ocurre una sugerencia, tal vez ustedes que están trabajando en la temática podrían, a través de los conductos regulares, hacer las consultas, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ana María. Jacqueline, por favor. Bueno, yo tal vez puntualizando y dando 2 sugerencias que se me han venido aquí a la mente. En este caso, cuando hablaba Juan Carlos del problema de que tienen acceso a los cuadernos de investigación para el tema de las pericias, ya sea por consultores técnicos, mi sugerencia es la siguiente, que como de colegio de psicólogos,
podríamos presentar una nota tanto a la Fiscalía como al Tribunal Departamental para que se les active o se active a los profesionales psicólogos que estamos desarrollando en el ámbito forense, ya más privado quizás sería esto, ¿no? El tema de la aprobación para que ellos puedan ingresar a este sistema de justicia libre y de la ciudadanía digital, o sea, para que ellos puedan tener acceso a estas, como los abogados, ¿no? Que puedan entrar, ser partes, obviamente son en algún momento parte del proceso y tengan en algún momento este acceso. Y con el sistema Hermes, que es del tribunal, para que se les pueda, mediante este sistema, ellos notificar cuando tienen una participación específica dentro de un proceso, ¿no? Entonces, tal vez como colegio lo que tendríamos que hacer es pedir que a partir de las actividades que desarrollamos como psicólogos forenses en el ámbito, creo que va más al tema ámbito privado, entonces pedir que de alguna manera se incluya a tales profesionales en el momento de que se constituyan o forman parte de algún tipo de proceso y que se les pueda habilitar o que se nos pueda habilitar en este caso en estas plataformas que son específicamente una para notificaciones y otra para el acceso a este cuaderno de investigación. Entonces sería interesante que como colegio nosotros pidamos, ¿no? Y evidentemente para adaptarnos, justificando con el tema de la adaptación a esta situación actual que estamos llevando, y también para que de esta manera también se visibilice, mejor el trabajo del psicólogo forense. Esa es esa es mi sugerencia, ¿no? Para estos puntos. Excelente, me parece que es lo más viable. Sí, coincido. No hay más manitos levantadas. En el chat tampoco hay preguntas o aportes. Ahora sí. Mariel Muñoz y luego Carola Higueras, o si es Carola, para alguna precisión que quieras hacer sobre lo que se ha conversado en este momento, adelante, y luego Mariel, por favor. Sí, Janina, por favor, algo muy puntual. También, bueno, a Jacqueline daba esa propuesta y bueno, yo también pensé, hablaban el tema de la circulación. Ustedes, bueno, como psicólogos particulares están teniendo ese problema. Bueno, yo creo que tal vez como colegio de psicólogos sería hacer un credenciales que acrediten que ustedes son psicólogos y que pueden circular. Porque bueno, nosotros como instituciones públicas estamos circulando con nuestra credencial. Entonces yo creo que tal vez sería organizarse y hacer, bueno, unas credenciales que pasen algún tipo de, que tengan algún tipo de seguridad y que puedan identificar para que ustedes puedan asistir a los distintos fiscalía a otros distritos judiciales que puedan tener acceso también, ¿no? A la movilización. Eso sería todo. Sí, muchísimas Gracias, gracias, Carol. Mariel, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Janina, Juan Carlos, me están escuchando, ¿no? Sí, te escuchamos, María. Mil disculpas por haber ingresado tan tarde, pero lo que pasa es que estaba en otra reunión. Pero bueno, a lo poco que he podido escuchar, creo que es importante dar a conocer que en el Tribunal de Justicia de Cochabamba, uno de los juzgados de Cochabamba, precisamente de la niñez y adolescencia, ha elaborado un protocolo de bioseguridad para los psicólogos muy interesante, donde se ha planteado varias estrategias del trabajo que se va a realizar una vez que se vuelvan a las funciones, ¿no? Tal vez pedir el permiso a las personas que han trabajado sobre este protocolo para que se pueda socializar, que ahí se va planteando diferentes situaciones, incluso desde el ámbito social, ¿no? Que es muy importante porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos con una población muy amplia, ¿no? Eso por un lado, que creo que nos da muchas pautas de cómo tendría que ser el abordaje de los psicólogos forenses ya en las distintas instituciones que vamos trabajando. Como no es un trabajo realizado. Hola, Mariel, te perdimos.
Hola. ¿Ahora Hola, sí? ahora sí, sí. Ay, perdón, se ha cortado. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, también dar a conocer, que me imagino que Jacqueline ya dijo, ya se ha planteado el trabajo de poner precisamente estas mamparas de acrílico para el trabajo en los juzgados, y que ya se lo ha puesto también en la Cámara Gesell. Y por otro lado, creo que es un trabajo que tenemos que realizar todos los psicólogos para que se hagan las entrevistas únicas que hace rato estaban planteando, porque pienso que esa es precisamente la finalidad de que los niños, las niñas y adolescentes y toda la población vulnerable que entra, la población con discapacidad, las mujeres y todo, tengan la posibilidad de no ser revictimizados. Hola, Mariel. Tu audio. Creo que Mariel se ha desconectado. No, A no, veces la conexión, a veces la conexión, pero ya está de vuelta, ya está de vuelta. Con la conexión. No te preocupes. Sí, otra cosa que me parece importante es que no nos olvidemos también que la participación en las entrevistas únicas no solamente es recabar información, ¿no? Sino también creo que en la medida en que hagamos un abordaje de acuerdo a nuestras estrategias, evitemos precisamente o prevengamos que muchas situaciones en la población vulnerables vayan asentándose de manera crítica. Y eso tiene que ver mucho en la forma en cómo hacemos nuestros abordajes ya desde nuestro papel de psicólogos forenses. Que lamentablemente, como decía Juan Carlos, tiene que ver mucho con la posición de los abogados, ¿no? Que no contemplan esos aspectos integrales que no tendríamos que tener nosotros como psicólogos. Por otro lado, pienso que las medidas de bioseguridad que se están trabajando son importantes y que creo que es un reto para nosotros si es que tenemos que trabajar con esto de los trajes de bioseguridad, porque los psicólogos no solamente tenemos la posibilidad de tener la comunicación con la población a nivel solo gestual por parte de nosotros, ¿no? Sino que también el tono de voz, la comunicación, el ritmo, que pueden dar un margen de seguridad y para los niños, cuidando precisamente su desarrollo integral. Entonces, creo que hay otras estrategias que tendríamos que ir planteándonos en estos abordajes y no tenerles miedo, ¿no? Porque esta es una realidad que, como decían, vamos a tener que enfrentarlas y vamos a tener que reaprender también y aprender, valga el término, de cómo vincularnos y dar una relación que facilite una comunicación en lo que implica la evaluación forense, ¿no? Pienso que se tiene que avanzar y que también nosotros tenemos que implementar nuevas estrategias de también comunicarnos, ¿no? En lo que es la evaluación forense con los niños. Eso sería un poquito lo poco que he ido captando de la participación y contribución que podría ser en estos momentos. Gracias, Janina, por el espacio, Juanpita. A ti, Mariel, muchas gracias. Tengo a Mirta, por favor, y no sé si Carolina nuevamente, tengo la manito también de Carolina. Entonces, Mirta, adelante y bienvenida. Hola, Mirta. Mirta, tu micrófono creo que está apagado. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Muy buenas ¿Cómo noches. estás, Mirta? Gracias, Juan Carlos, Janina. Muy importante la reunión. Me parece realmente destacado hacer acotaciones, tal vez sugerencias para que vayamos enfrentando esta nueva situación que nos ha tocado vivir. Estoy compartiendo, si ven en la pantalla, ya se ha instalado en la cámara Gesell la mampara acrílica que nos ayuda a dividirnos y poder trabajar de manera inmediata en las sesiones o audiencias que nos requieran en el momento, ¿no?
Por otro lado, un poco indicarles de que, bueno, de acuerdo a lo que ustedes decían también, que me parece importante que vayamos haciendo tal vez ya un borrador de las sugerencias que todos debemos tal vez empezar desde nuestro punto de trabajo y experiencia para ir aportando, y me parece que al final se tendría que presentar tal vez esta propuesta al Tribunal Departamental de Justicia, donde, como ustedes mencionaban, tienen los primeros problemas o conflictos con los jueces por los estilos de trabajo, por la forma en que ellos llevan a cabo estas solicitudes, tanto de credenciales, de permisos o de, no sé, de juramentos y todo eso, con el fin también de que hagamos valer lo que peso tiene el Colegio de Psicólogos con estas propuestas y a la larga se tomen en cuenta para ir innovando también estos cambios importantes, ya que tenemos que enfrentar esta situación y, como decíamos, tal vez tenga que ser por un buen tiempo. Entonces, me parece importante que vayamos haciendo ya un borrador y un tiqueo tal vez de algunos lineamientos importantes y, como les decía, tal vez hacer una propuesta, no solamente al tribunal, tal vez quién sabe a la fiscalía o a entidades donde ustedes tengan que ir a presentarse como psicólogos independientes. Entonces, me parece importante que vayamos en ese rumbo. Gracias. Gracias a ti, Mirta. Muchas gracias por el aporte y por compartir la imagen con todos, porque eso es algo que se sugería, pero ya lo tenemos, lo hemos visto y te agradecemos por compartir la imagen. No sé si Carola tiene la manito todavía levantada para poder participar, o es la manito que se ha quedado ahí de la anterior Retrasada. participación. Pero Creo yendo... que se ha quedado retrasada, perdón, no lo sé. Está bien, pero bueno, informarles que esta sesión, como todas las de la semana, están siendo grabadas. Entonces, todos los aportes están siendo recogidos y puede ser, como bien lo expresan también, ya parte fundamental del trabajo, ¿no? Para coordinar ideas, para poder tener un documento que pueda, en consenso con todos los profesionales del área, poder hacer una representación como colegio y muy puntualmente como profesionales de la psicología forense, ¿no? ¿Algo más, Juan Carlos, por favor? Sí, creo que ya estamos en modo despedida. Sí, sería muy importante que redactemos este documento y creo que esa es la finalidad de esta reunión. Realmente estoy muy agradecido con todas las intervenciones, con todas las personas que están presentes. Osiris nos lo dice, ¿no? Creo que es tiempo de que seamos propositivos y que la institución como colegio de profesionales se ponga en la palestra, realmente nos dignifiquemos como profesión. Me alegra mucho ver, por ejemplo, en estos días que cada vez son más departamentos los que sus sedes, por ejemplo, los servicios departamentales de salud, incorporan en sus requerimientos de personal a psicólogos. Piensen, unos 2 años atrás, tal vez año atrás, siempre salen las convocatorias médico, enfermera, bioquímico, que no sé qué, nunca salían requerimientos de psicólogos. Esta pandemia ha puesto en tela, mejor dicho, en la palestra, el rol fundamental que tenemos como psicólogos. Y creo yo que dentro del ámbito forense también tenemos que hacer lo propio, es decir, ver que nosotros somos parte de los procesos, contribuimos en alguna parte, en alguna medida dentro de estos procesos. Y entonces ya para cerrar mi intervención, creo, agradecer a todas las personas que están acá. Sé que no todos son de Sucre, ¿no es cierto? Pero les agradecemos de igual forma por haber confiado de esta iniciativa que ha surgido desde Sucre. Sé que los otros departamentos también lo están trabajando. En alguna medida yo pienso que la nacional va a articular todos estos trabajos aislados de los colegios departamentales, pero invitarles a los que son de Sucre que se sumen activamente al trabajo. Para mí es una gran satisfacción ver que
Hemos participado varios colegas que trabajan en juzgados, en defensorías, en SLIM, como psicólogos libres, y hemos logrado demostrar que estamos a la altura de las circunstancias, desde lo académico, desde lo teórico, desde lo práctico y desde lo ético también, ¿no? Porque más allá de ser una discusión de mezquindades, como decía Paola hace un momento, más allá de que el egoísmo o el celo profesional nos oriente y prime en este diálogo, creo que ha primado realmente el trabajo del psicólogo. Entonces me voy en esta noche muy contento por aquello e insto a que sigamos trabajando de esta misma forma, que no tengamos miedo a la opinión del otro o a la crítica del otro, que más bien construyamos. Creo yo que hoy día estamos demostrando que tenemos la suficiente madurez profesional y personal para encarar este tipo de trabajos y espero que así continuemos siempre. Y que podamos, porque como ha dicho hace un momento, no me acuerdo si fue Mirta o Mariel, esto da para largo. Son meses, años que vamos a estar con esto, entonces necesitamos unirnos y trabajar en equipo. Muchas gracias, Janina, Elías, por la coordinación y a todos ustedes por tolerarme en el micrófono y la cámara. Gracias a ti, Juan Carlos, y tenemos el compromiso de Melina, de también, no estoy segura, de Mariel también, de poder proporcionar los documentos con los cuales ustedes han estado ya asumiendo medidas y aplicándolas en el trabajo. Pienso que es crucial lo que tú has expuesto y que puedan, como profesionales del área, poner sobre todo aspectos que tengan que ser muy claros y que tengan que ser posteriormente expuestos o llevados para seguir consensuando con las instancias que correspondan. A cada uno, a cada una, queremos darles las gracias. Si estás, Elías, por favor, para que puedas también participar ya en el último día de capacitación. Agradecerles a todos por haber participado y nutrido con las preguntas, con sus aportes, esta inquietud que se ha tenido con la guía y es indudable que en la práctica podamos también mejorarla y hacer propuestas, ¿no? Propuestas en las áreas que se han presentado, porque hay mucho todavía en el área educativa, por ejemplo, hay bastantes situaciones que deben ser evaluadas y que también van a necesitar el aporte de quienes están realizando ese trabajo. Y lo mismo que en el área clínica, creo que eso se ha visto en la semana. Entonces, una vez más a ti, Juan Carlos, y también por la respuesta que han tenido las colegas en esta noche para poder ser parte del conversatorio, para poder dar luces a lo que realmente necesitamos en la práctica forense, ¿no? Elías, si deseas dirigirte a los participantes o cerramos. No. Entonces, a nombre de todos, un abrazo para cada uno en la distancia, estar atentos para que, porque perdón, van a recibir en sus correos los participantes la evaluación y ahí se les va a indicar, bueno, todo lo que requieran saber para el día o hasta cuándo tienen que entregarlo y luego a las personas que faltan cumplir algún requisito, como les decía, para la obtención de del certificado, de igual manera. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos, una vez más, un abrazo y para todos de igual manera, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho donde están. Acabo de recibir un mensaje de una participante, me dice que está en Macharetí, atendiendo un tema de familia, entonces, por favor, cuidémonos, hagamos fuerza para que también nosotros seamos los primeros en exigir las condiciones para trabajar. Gracias. Hasta pronto, entonces, y este trabajo que han iniciado, Juan Carlos, tiene que ser continuo y tener el documento para poder trabajarlo luego. ¿Sí? Gracias, y se les hará llegar a ti, Juan Carlos, la grabación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta pronto.